Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, día jueves. Ya estamos comenzando en este día nuestro devocional. Ya estamos prácticamente terminando esta semana. Ya mañana estamos terminando esta semana. Hoy es una semana que quiero decirles que es una semana de grandes decisiones, importantes decisiones. Chile va a tener un día de elecciones presidenciales y en algunas regiones de diputados. Cuando estas cosas ocurren es cuando más necesitamos orar por la protección y la bendición de Dios para nuestro país. Los que amamos a nuestro país vamos a orar y estamos orando para que Dios dirija, Dios actúe y ponga al presidente que él estime conveniente. Excepcionalmente en estas elecciones hay 8 candidatos, 2 mujeres y con diferentes tendencias. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Votar por aquel que esté más cercano a nuestros valores cristianos. Es imposible pensar, no puedo pensar en un creyente que sea creyente y que vote por un ateo. Eso es inconcebible en mi mente. Debemos votar por valores y principios. Bueno, esto va a ocurrir el día domingo, este domingo, así que esta es una semana de grandes decisiones. Muy bienvenidos, hermanos. Estamos en la serie estudiando el Salmo 3, salmo escrito por David. Si usted tiene su Biblia, entonces lo voy a invitar que la abra conmigo en este salmo. Vamos a leer los 8 versículos de este salmo, 8 versículos. Si tiene su Biblia, dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Llegamos entonces ya para estudiar los últimos 2 versículos de este hermoso salmo, que son los versículos 7 y 8. Usted recordará que el contexto histórico es importante. Y este salmo, de acuerdo a lo que llega a nosotros, fue escrito en un momento en que David está huyendo de su hijo Absalón, quien se ha levantado contra él en una conspiración. David tiene que salir humillado de Jerusalén, con la cabeza cubierta, llorando y descalzo. Todos son símbolos de humillación. David sale humillado, sale de Jerusalén para evitar una guerra fratricida. David sale porque sabe que su hijo viene en su contra. Esto le provoca mucho dolor, mucha pena, porque junto con su hijo se han levantado muchos enemigos que han aprovechado esta cuestión coyuntural, han aprovechado esta oportunidad para hablar, rebelarse, decir cosas. Por eso David dice: muchos son los que se levantan contra mí y hablan. El principal ataque es un ataque verbal. ¿Y qué es lo que están diciendo? No hay para él salvación, no hay salvación. Y como hemos dicho, en algún momento David creyó esto. David asumió esto en su corazón, lo creyó, y esto aún más lo mantuvo abatido y desesperanzado. Pero luego, en el verso 4, menciona esa hermosa frase: mas tú, Jehová, y menciona 3 cosas: eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en el verso 4, él menciona que él le habló a Dios, le pidió a Dios, clamó a Dios y Dios le contestó. Y eso quiere decir que la relación entre Dios y David había sido restaurada. Y luego el verso 5 nos dice 3 verbos: me acosté, dormí y desperté. No solamente se acostó, sino que durmió, reposó y despertó. Despertó con la esperanza. El despertar es esperanza. El despertar a un nuevo día es esperanza. Me acosté, dormí y desperté porque, nos da la razón, porque Jehová lo sustentaba. Y luego viene una tremenda declaración: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Por qué se atreve a decir eso? Él nunca tiene miedo. Recuerde lo que vimos ayer en el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. Esto es un verdadero héroe. No es aquel que nunca tiene miedo, sino que cuando tiene miedo, confía en Jehová. Llegamos entonces al verso 7. Lo voy a leer de nuevo, versos 7 y 8, que va a ser el tema de nuestra enseñanza hoy y mañana. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David acá nota la presencia de Dios. Dios ha cambiado la perspectiva de David. Él se sentía condenado, se sentía sin esperanza, como estos enemigos le decían: no hay salvación para ti. Así que David se siente sin esperanza, pero Dios ha cambiado la perspectiva. El problema se mantiene, pero la perspectiva, la visión, el punto de vista ha cambiado. La presencia de Dios ha llenado el ánimo, ha llenado la copa de esperanza, de coraje. David sabe que cuenta con Dios. Hermanos, qué determinante esto. Saber que Dios está con nosotros y que Dios está por nosotros. Dios está a su favor, por eso le pide a Dios 2 cosas: levántate y sálvame. David sabe que cuenta con Dios, sabe que tiene la mirada favorable de parte de Dios para su vida. Sabe que cuenta con Dios, sabe que tiene el apoyo divino. Es por eso que él se atreve a pedir estas 2 cosas: levántate y sálvame. Levántate, ponte en pie, erigirse, incorporarse, levantarse. Mucho más que pedir que Dios se levante o se ponga de pie, la idea de este verbo es que Dios entre en acción. Le pide a Dios: entra en acción, participa, que Dios intervenga, que Dios actúe, ya que Dios le ha mostrado su favor, ya que Dios le ha mostrado que está con él, que Dios le ha mostrado su respaldo. Entonces Dios entra en acción, actúa, toma parte en esta situación injusta. Es la petición de David. Dios actúa en mi favor. Dios, muévete. Esa frase, según el doctor Samuel Pagán, en su comentario de los Salmos, era un tipo de grito de guerra relacionado con el arca del pacto, que simbolizaba la presencia divina. El Dios del salmista tiene el poder de salvar y el deseo de redimir. Eso es lo que nos dice Samuel Pagán. Era un grito de guerra cuando Israel salía a la batalla, cuando Israel salía a la lucha, cuando Israel enfrentaba a sus enemigos y llevaban el arca. Ese era el grito: levántate, Jehová, sálvanos, Dios mío. Era, hermanos, el grito de guerra, el grito que estaba en los labios y en el corazón de los soldados del ejército de Israel. Era un grito de guerra. Frente a todos los enemigos que él ha dicho que se han levantado, frente a todos esos enemigos que David dice
que se han levantado contra él y han abierto su boca, entonces ahora que él sabe que Dios está a su favor, que es su gloria, que es escudo, que levanta su cabeza, que él está en paz porque reposa, descansa, le pide además que lo acompañe. Además David dice, no temeré aunque se levanten miles contra mí. Y le pide ahora a Dios, vamos a la batalla, entra en acción. El clamor de David es que su Dios entre en acción y lo libre de sus enemigos. Que lo salve. Líbrame, sálvame. Levántate, actúa. Sé parte ahora de los escuadrones de Israel. Sé parte de nosotros. Sé parte, participa en esta batalla. Y luego le dice, sálvame, libérame, socórreme, rescátame de alguna situación complicada o peligrosa. En esencia, la palabra significa quitar o librar a alguien de una carga, de alguna opresión o de algún peligro. David está diciendo, Dios actúa, Dios interviene, Dios toma parte. Sal con nuestros ejércitos, sal con nuestros escuadrones, toma parte en esto. No solamente sé un observador pasivo, toma parte, actúa. Dios, por favor, sálvame, libérame, quita esta carga, saca esta opresión. Es el verbo hebreo yadá. Yadá. Y este hebreo aparece por primera vez en Éxodo 2:17, que significa librar a alguien de una carga o trabajo. A menudo también denota la acción de librar a alguien de una derrota. Hermanos, David está pidiendo la intervención de Dios, que Dios actúe, pero que también lo libere, lo salve. El clamor de David es por la intervención divina en medio de esta situación, en medio de esta prueba, en medio de este conflicto, en medio de esta conspiración, que Dios se mueva en su favor y lo libre de sus enemigos, hermanos. Levántate, sálvame. David está pidiendo la intervención divina. Sé parte de esto. Ven a librarnos, ven a rescatarnos de nuestros enemigos. Y luego David menciona dos verbos que tienen que ver con la acción de Dios que fue solicitada por David. Lo dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. El primer verbo es heriste. Heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y luego dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí nos vamos a quedar por un minuto. Hermanos, estos dos verbos son muy significativos, muy significativos. Estos verbos hablan de la acción de Dios en beneficio de David. David le pidió a Dios que interviniera. Bueno, Dios ha intervenido, porque si usted lo puede notar, porque tú heriste. Tiempo pasado, es algo que Dios ya ha hecho. David lo considera como una acción ya hecha, como un acto ya realizado. Y le dice, porque tú heriste. ¿Dónde? En la mejilla. Y luego los dientes de los perversos quebrantaste. Es un tiempo verbal que nos indica como si Dios ya lo hubiera hecho, como si Dios ya lo hubiera realizado. David dice, heriste y quebrantaste. Ahora quiero decirles algo. David menciona la mandíbula, la cara, la boca, los dientes. Lo primero que dice es, heriste la mejilla. El ataque de Dios, de acuerdo a David, es a la mejilla de todos sus enemigos. David dice, heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Ese verbo heriste literalmente quiere decir golpear,
abatir, afligir, destruir, destrozar, matar, dar muerte. Es un golpe certero. Ese golpe, dice David, es contra mis enemigos, mis adversarios, mis opositores. El golpe de Dios fue, aquí dice David, en la mandíbula de sus enemigos. La Reina Valera usa la palabra mejilla. Escúcheme lo que le voy a decir, es importante. David dice, y le ha pedido Dios que se levante y que actúe, que se levante y lo salve, que Dios tome parte, y toma tanta parte, Dios toma una porción importante en esto, que dice que Dios hiere a todos los enemigos, a todos los adversarios. Recuerde, y esto es muy importante, en el verso 1, estos adversarios están hablando. Por lo tanto, cuando Dios interviene, cuando Dios actúa, Él da un golpe definitivo, un golpe mortal a la mejilla y a los dientes. La palabra mejilla literalmente quiere decir quijada, quiere decir mandíbula. Hablando metafóricamente se refiere a las fauces, al hocico. Hermanos, quiero decirle que esto es muy decidor. ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué simboliza golpear o dar un golpe fuerte a la mejilla? ¿Qué significa? David dice que Dios se levantó, que Dios lo salvó, que Dios actuó y que hirió en la mejilla a todos sus enemigos. ¿Qué significa golpear en la mejilla? Escuche esto. Golpear a alguien en la mejilla era una forma de insulto, una forma de ataque, un reproche, un menosprecio. Eso era golpear a alguien en la mejilla. Pero no solo eso, sino que además David nos declara que los dientes de los perversos quebrantaste. La palabra hebrea para quebrantar es la palabra hebrea chavar. Y esta palabra quebrantaste quiere decir literalmente reventar, derribar, desgajar, fracturar o moler. Lo que está diciendo David acá es que Dios ha quebrantado los dientes de los perversos, de los malos, de los enemigos, de aquellos que hablaban contra David. ¿Qué significa entonces herir la mandíbula y quebrantar los dientes? ¿Qué significado tiene? Recuerde, no perdamos de vista. El verso 1, David dice, muchos son los que se han levantado para hablar. ¿Y qué dicen? No hay salvación para ti. Dios no te puede salvar. Dios no puede salvarte. Tu pecado es tan grave, tan profundo, que Dios no puede salvarte. Aquí David le dice, Dios, levántate, sálvame. Y luego dice, heriste a todos mis enemigos en la mejilla, como modo de insulto, modo de vergüenza. Y luego dice, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Qué significa herir la mandíbula y quebrantar los dientes? Escuche esto. La idea tras esta frase viene del mundo animal. Estas dos frases, herir la mejilla, quebrar los dientes. Esto viene del mundo animal. Las fieras salvajes sin dientes no hacen daño. Son solo gatitos. Un león sin sus afilados y poderosos dientes es solo un gatito grande. De la misma manera, David dice que Dios ha quebrantado el poder de sus enemigos. Escuche esto. Quebrar los dientes es reducir a alguien a la impotencia. Es reducir a alguien a la incapacidad. El golpe de Dios contra los enemigos de David fue a la zona de la boca. ¿Por qué? ¿Por qué David habla de la mejilla y de los dientes? ¿Por qué?
Porque precisamente, hermanos, precisamente ese golpe de parte de Dios fue a la zona de la boca, porque desde ahí surgieron los ataques. David dice en el verso 2, muchos son los que dicen de mí, hablaban, y que decían, no hay salvación de Dios para ti. Por eso Dios actúa. Cuando David le pide, por favor actúa, por favor Señor levántate, por favor Señor sálvame. Dios hiere y quiebra. Dios hiere y quiebra precisamente de donde estaba saliendo todo ese ataque verbal. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Los hermanos que trabajamos en este devocional, porque quiero decirle que detrás de cámara, detrás de todo lo que usted ve, hay un grupo fiel de hermanos que nos ayuda para que este ministerio de devocional de la hora de gracia salga cada día esté en el aire. Hay muchos que están trabajando y eso lo agradecemos profundamente. Todos nosotros le agradecemos sus saludos, todos le agradecemos que compartan también con otros. Si es la primera vez que nos ve en YouTube, suscríbase, marque la campanita para que cuando subamos un video, que lo hacemos cada día, usted sepa que tenemos un nuevo video al aire. Que Dios les bendiga, nos volvemos a encontrar mañana.